Hola amigos y gente de YouTube, acá Nahuel Pérez con un nuevo vídeo para el canal. Aquí les traigo el capítulo 4 de Creepypastas, espero que les guste. Por cierto, Resident Evil 5 no lo cancelé todavía, no lo pude subir por trabajos de la secundaria. Y eso que recién empiezo. Bueno, sin más preámbulo, aquí les dejo las canciones y el inicio del vídeo. La primer canción del primer Creepypasta se llama Halloween Teme. La segunda canción del segundo Creepypasta se llama Soundtrack. La última canción del último Creepypasta es de Silence. Espero que les guste. Este Creepypasta se llama Contratos de muertes. Dicen que cuando morimos, la vida pasa ante nuestros ojos, pero esto no es cierto. Soy joven, y tengo cáncer, eso me ha hecho sensible al mundo espiritual, o eso creo, porque ya he visto ambos lados de la moneda. La mañana del pasado lunes, me desperté mareado, sintiendo mucho dolor y comencé a vomitar por lo que terminé cayendo de la cama. La quimioterapia está acabando conmigo. Pero cuando estaba en el suelo me di cuenta de algo muy extraño en la habitación del hospital donde me internaban, todo parecía en color sepia, la habitación estaba sucia, muy sucia. Era como si nadie hubiera estado ahí en años. Como no conseguía ponerme de pie, me incliné sobre la cama y me levanté, pero con mucha dificultad. Me sentía muy vulnerable con esa vieja bata verde y con mi trasero expuesto. Salí de la habitación y comencé a caminar por el pasillo, todo estaba diferente, pero el hospital no estaba vacío, había muchos pacientes, algunos estaban apoyados en las paredes, tirados en el suelo e incluso arrastrándose. Era una visión del infierno, literalmente. Entré en la sala de pediatría y había muchos bebés, lo que era muy extraño, ya que se trataba del infierno, o de un sueño muy loco. Coloqué mi mano sobre el hombro de una niña que estaba de espaldas a mí, para preguntarle qué estaba haciendo allí, pero cuando la toqué, ella se dio vuelta y pude ver su rostro deformado. Definitivamente no era humana, tenía los ojos muy grandes y saltados, como si tuviera ganchos sujetándole los párpados, su piel era de un rojo muy profundo y se caía a pedazos. Muy asustado di unos pasos hacia la puerta, para volver al pasillo, pero la niña me tomó del brazo, su mano estaba helada, a pesar de su apariencia quemada. Vamos a dar un recorrido por aquí. Me di cuenta de que no era una pregunta. No tenía elección. Ella me sacó del corredor y comenzamos a pasar por algunas puertas, como si fuera una guía turística, me explicaba por qué las personas entraban ahí, o por qué serían castigadas. Y me habló de mis elecciones. Cuando se está muy cerca de la muerte, como tú, hay que seguir algunos pasos como meditar sobre nuestro comportamiento, lo que deseamos para otros y las consecuencias de nuestras acciones. En realidad deberíamos pensar en eso toda la vida, pero no estoy hablando de religión. Con certeza tú ya pensaste en cómo y cuándo morimos, a dónde vamos. No se trata de un seguro de vida, sino por el contrario, siendo un seguro de muerte, estoy aquí para ofrecer. Me llevó a una puerta roja que parecía ser una especie de recepción. Cuando entramos, había una fila enorme que no tenía fin. Y ella continuó explicando. Estas personas, todas ellas, están en el purgatorio, que es justo donde estamos. Ellos están esperando para entrar en el cielo. El negocio arriba es muy burocrático. Todo abuso que tuvieras durante la vida tiene que ser pagado después de morir. Por ejemplo, tú tienes cáncer de pulmón, y fuiste tú mismo quien lo causó, no nosotros. Por eso debes pagar, y cuando digo pagar quiero decir que tu alma se debe quedar en el infierno durante un tiempo. No pienses ni por un segundo que es bueno, mucho menos fácil. Aquí abajo somos una sociedad cooperativa, yo pago mis pecados, que son leves, llevando a los turistas para que le den una ojeada a los contratos de la muerte, otros que fueron mentirosos, abusivos y egoístas, tienen que pagar de una forma mucho más sádica, ellos deben torturar a los pedófilos o asesinos, o serán torturados de la misma forma. Las personas con pecados capitales deben ser torturadas por los demonios, la cantidad exacta de veces que cometieron cada pecado, las prostitutas y los falsos sacerdotes son cocinados en un caldero de aceite. Y así sucesivamente y preguntas. Mis ojos casi salían de sus órbitas, estaba a punto de sufrir un ataque al corazón y apenas podría salir aire de mi boca. Ella continuó hablando sobre las personas. Hasta que llegó el momento en que dijo algo que llamó mi atención. ¿Te gustaría comprar un plan de muerte, o prefieres esperar en la fila del purgatorio? Sin duda tomaría un plan, pues según lo que me explicó, el tiempo que tenía que pagar en el purgatorio sería eterno, mientras que en el infierno mi castigo iba en relación con mis pecados, así que como yo consideré que no había pecado mucho en vida, tal vez era mi mejor opción.
Pero no fui tan estúpido como para aceptar sin antes leer los términos del contrato. Entonces ella comenzó a leer. Contrato 17 seguro de muerte. Ar 1 Como el fin justifica los medios, yo Demian Orozco García, autorizo que mi alma permanezca en el infierno durante 5 días, que equivalen a 5 años terrestres. Durante mi estancia tengo prohibido comer, beber, sentarme, respirar, dormir, hablar o quejarme de ninguna manera, ni siquiera con el pensamiento. De hacerlo mi penitencia se incrementará en 1 día. Ar 2 Como forma de cooperativismo, debo torturar con objetos de madera a hombres que robaron o traicionaron a sus esposas. No debo matarlos, ni dejar que se maten por sí mismos, y mi única función será introducir pedazos de carbón encendido por sus orificios. No debo tener piedad ni compasión, ni ayudarlos de forma alguna. Ar 3 El paquete del seguro de muerte número 17, incluye permanencia durante el plazo previsto en el tercer círculo del infierno, en la sala B, no siendo necesario de ninguna forma que sea llevado a salas inferiores. Ar.F, final, yo, Demian Orozco García soy responsable por mi salida y mi entrada al infierno, y por esa razón no debo interponer de ninguna manera queja alguna contra el ser del núcleo inferior, identificado únicamente como él, en caso de algún trastorno o complicación, aceptando la señal que será situada en mi mano derecha, doy por cerrado el contrato. El asegurado debe cumplir su sentencia durante 5 días, y cuando haya terminado, deberá ser inmediatamente transportado a las áreas superiores y encaminado al área de los recién encarnados. Su alma deberá ser inspeccionada en la puerta 17 por el centésimo general Gregorio Samuel, que deberá averiguar si se encuentra desprovista de ninguna parte o miembro. Si es el caso, deberá ser informado al conejo regional de las almas en la puerta 17, para que la parte o el miembro sean restituidos. Cuando terminé de firmar el contrato, que me pareció algo razonable, sentí un dolor insoportable en mi mano derecha, y noté una protuberancia creciente, roja y llena de pus. Miré a la mujer y me dijo: ten cuidado con eso, y ella me llevó hasta mi habitación y me dejó en la cama de la que me había caído. A continuación me dijo que cerrara los ojos. Los cerré y después todo volvió a ser como antes, por lo menos el techo, que fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. Sentí un dolor insoportable en mi mano, y sabía que no había sido un sueño, y que iba a morir pronto. Miré a la puerta para ver si mis padres habían vuelto, y luego miré a mi izquierda, y me quedé en shock cuando vi a esa niña a mi lado. Ella era realmente hermosa, sus ojos brillantes y azules, y una cara angelical. Pero parecía visiblemente asustada, y sostuvo fuertemente mi mano. Entonces ella dijo: no firmaste nada, ¿verdad? Y yo, confundido, sin comprender cómo sabía, le pregunté: ¿cómo lo sabes? Sin aliento y asustada ella me dijo: soy tu ángel de la guarda, y mientras estabas dormido entré a ver lo que sucedía, y te escuché decir mientras dormías, que aceptabas y aceptabas algo, y como no despertabas, entré en pánico. Bueno, había una niña como tú, ella hizo un plan de muerte, en el que me responsabilizaba por pasar 5 días en el infierno y... La niña empezó a llorar y me abrazó. Fue entonces cuando me dijo: yo estaba encargada de llevar tu alma esta noche al cielo, tú has sido un buen chico durante toda la vida, porque has pensado que irías infierno. Ahora, ¿cómo vas a deshacer esto? Tendré que informar que hemos perdido otra alma. La miré confuso, sin entender lo que pasaba, y ella me contestó con una cara llena de lágrimas y tristeza: no firmes ningún contrato con los demonios y ni en tus sueños. Este creepypasta se llama Sol bajo las nubes. Claudio era un joven tímido de 15 años, de los cuales los últimos 4 los había dedicado exclusivamente a estudiar música en la casa de Monsieur Cotillard, un viejo maestro músico amante de la soledad y el piano. Durante los últimos 4 años Claudio iba y venía de su casa a la del viejo Cotillard, sin siquiera voltear a ver el antiguo y enorme edificio de piedra que estaba justo frente a la angosta casa de su maestro. Se trataba del Liceo de Niñas, un colegio exclusivamente para las hijas de las más adineradas familias de la ciudad. Al viejo no le gustaba enseñar con las ventanas de su casa abiertas, excepto los días lluviosos. Esos días Claudio tenía permitido acercarse un poco a la ventana que daba a la calle a practicar con su violín. Fue precisamente un día de lluvia que Claudio, en un descanso de su práctica, al mirar por la ventana descubrió el rostro más bello que jamás hubiese visto, unos grandes ojos castaños coronados con bellas y largas pestañas, cabello al color de la tierra mojada, pero lo que más le gustó de aquella niña fue su blanca e inmaculada palidez. La chica era de por sí hermosa, pero era su blancura lo que dejó atónito a Claudio.
Ese día el joven no dejó de pensar en aquella alumna del liceo, volvió a su casa y practicó con su piano siempre pensando en ella. Al día siguiente Claudio buscó desesperadamente acercarse a la ventana, pero afuera no estaba lloviendo y su maestro le prohibió que la abriera. Esa tarde Claudio ejecutó el piano con demencial ira, Monsieur Cotillard quedó maravillado. Al día siguiente tampoco llovía, sin embargo el sol estaba oculto por gigantescas y espesas nubes. Claudio se molestó mucho, sabía que otra vez estudiaría con la ventana cerrada. Al llegar Claudio a la casona notó que la ventana estaba abierta, su pecho se agitó y sintió como su estómago se estremeció de alegría, subió velozmente las escaleras y buscó su lugar junto a la ventana. Monsieur Cotillard estaba de muy buen humor, incluso habló de la belleza del día y concedió a Claudio varios descansos. Por primera vez en 4 años Claudio notó que no era la lluvia la que ponía de buen humor a Cotillard, sino los días donde las nubes no daban oportunidad al sol brillar. Se alegró. Justo a las 2 de la tarde pidió a su maestro un descanso, y se dirigió a la ventana con la esperanza de encontrarse con su amada niña. Después de buscarla entre decenas de niñas que esperaban ser recogidas por sus padres en la banqueta, al fin pudo ver a su amada. No fueron más de 15 segundos donde la tierra se detuvo, 15 segundos donde su corazón se estrujaba desesperadamente en sus adentros. Por fin pudo verla 2 días después de haberla visto llamado por primera vez. La hermosa niña subió a la parte trasera de un carruaje y desapareció de repente. Claudio volvió a sus lecciones, estaba contento, se le veía en la mirada, estaba tan emocionado que se equivocó una vez tras otra, despertando la ira de Monsieur Cotillard en múltiples ocasiones. El día siguiente nuevamente estuvo nublado y Claudio, feliz, recorrió las calles rápidamente y llegó a la casa de su maestro, buscó su lugar y comenzó a practicar distraído y equivocándose una y otra vez. Cuando dieron las 2 de la tarde pidió su receso y se recargó viendo por la ventana. Pasaban los segundos y Claudio más se desesperaba, hasta que decidió preguntar a Monsieur Cotillard si él sabía por qué no habían salido las niñas del colegio de enfrente. Es sábado atolondrado, respondió el viejo. Llevas años practicando y no te habías dado cuenta que los sábados y los domingos el liceo no abre sus puertas. Menudo animal. Claudio tomó su violín y comenzó a tocar con tremenda furia. Parecía que se encontraba poseído, como si el demonio mismo entrara en su cuerpo y le ordenara tocar las melodías más notables que Cotillard le hubiese escuchado jamás. De pronto el viejo recordó el día que al negar de abrir la ventana Claudio había tocado el piano como nunca antes. Ahí estaba Claudio con sus manos en el violín, su vista fija e imperturbable en el suelo, pero su pensamiento con ella, la niña de la ventana. Al terminar la lección Cotillard preguntó a su joven pupilo qué era lo que buscaba en la ventana. Claudio respondió que nada, tomó sus cosas, se despidió de su maestro y salió corriendo de la habitación, pero unos segundos después volvió. ¿Los domingos tampoco abren el liceo?, preguntó Claudio. No, respondió entre risas su maestro. Claudio sonrió y salió corriendo. Llegó el domingo y como todos los domingos Monsieur Cotillard dejó improvisar libremente a Claudio mientras él se dedicaba a otros asuntos en su casa. Claudio trataba de pensar en su amada, decidió improvisar una melodía en el piano. El hecho de ser domingo lo animaba, pues mañana, si el sol se lo permitía, vería otra vez aquellos alegres ojos y aquella piel delicada. Llegó el lunes, por suerte nublado y con lluvia. Claudio pidió su descanso a las 2 en punto y Cotillard se sentó a observar al joven cómo agitadamente buscaba algo o a alguien en dirección a la puerta del liceo. De pronto vio como Claudio se alejó de la ventana y buscó su lugar, con una sonrisa en la cara y la mirada perdida. Cotillard pidió a Claudio que le tocara algo. Claudio eligió una antigua sonata y no paró de equivocarse tanto que su maestro decidió interrumpirlo para platicar con él. Estaba pensando en clausurar definitivamente esa ventana. ¿Qué te parece?, preguntó el viejo. Claudio guardó silencio, bajó su mirada y solo encogió los hombros. Entonces, ¿no te importa?, insistió Cotillard. Claudio no respondió, sintió mucho coraje e impotencia en ese momento. Cotillard notó que Claudio comenzaba a enojarse y sin perder más tiempo le dijo: toma tu violín, toca. Y comenzó Claudio a tocar, a ratos sereno, a ratos furioso. Cotillard estaba conmovido con aquella melodía. Definitivamente su discípulo empezaba a madurar en todos los sentidos. El día siguiente era un bello día soleado. Claudio estuvo molesto todo el mediodía hasta que dieron las 2 y suplicó por primera vez al maestro abrir la ventana. Cotillard aceptó bajo la condición de saber quién era la persona que despertaba tan desesperadamente el interés del joven músico. Claudio aceptó y cuando llegó el momento con voz temblorosa dijo a su maestro: es ella.
Cotillard observó a la bella joven, sin lugar a dudas era hermosa, volteó la mirada hacia su pupilo que estaba enternecido de ver a la joven. Cuando la hermosa joven hubo subido a su carruaje, Cotillard tomó del brazo a Claudio y lo guió al piano. Los días pasaron y de lunes a viernes Monsieur Cotillard daba permiso a Claudio de mirar a la bella estudiante aunque no estuviera nublado el día. Las semanas continuaban completándose, incluso los meses, y Claudio seguía admirando a la chica desde su ventana, la llamaba de mil formas. Samantha, Lucrecia, Aida, Brida, y notó que los días nubosos eran los mejores para verla. Su piel brillaba fulgurante, irradiaba luz propia, como si se tratara de un pequeño sol, un sol bajo las nubes, y así decidió llamarla en adelante, Sol. Sol se había convertido en una chica popular de entre sus compañeras. Claudio podía notarlo desde hace algún tiempo. Ahora se le veía más segura y alegre y por ende más hermosa a los ojos de Claudio. Mientras tanto el joven seguía creciendo como músico, ahora sus melodías eran brillantes, tanto que Cotillard llegó a pensar que ya no necesitaba más de él como maestro. Claudio buscaba la manera de que Sol lo notara, quería impresionarla pero no sabía cómo, ni siquiera sabía que le gustaba, no conocía su carácter, no conocía ni su nombre. Cuando Monsieur Cotillard se decidió a informarle a Claudio que estaba listo para dejar el nido que forjó su maestranza en la música, Claudio rechazó de forma enérgica la propuesta de su maestro. ¿Cómo se atreve a decir que estoy listo? Usted sabe que me falta trabajar, que no soy tan bueno y que necesito de usted, exclamó desesperado Claudio. Lo que vos has venido a encontrar conmigo, ya lo has conseguido, Claudio. De hoy en adelante deberás forjar tu propia identidad, además yo ya he enseñado todo lo que sé, puntualizó sereno el viejo maestro. Quiero que escribas una rapsodia a tu amada, vuelve cuando la hayas concluido. Ese será tu examen final. Dio media vuelta y dejó el salón. El miedo que le causaba no poder volver a ver a su Sol le estremecía el alma a Claudio. Todos los días se levantaba temprano, se dirigía hasta el liceo y desde un lejano árbol contemplaba a la joven a su llegada. Más tarde regresaba a la hora de la salida. La desesperación le hizo acercarse cada vez más a Sol. Ahora acostumbraba a salir de la esquina justo cuando su carruaje se detenía fuera de la puerta. Sentía una gran angustia por no poder hablarle, incluso una mirada de ella le hacía bajar la cabeza y caminar apresuradamente. La amaba pero no soportaba siquiera su mirada. Claudio sentía un gran odio por sí mismo. Por no superar su miedo a hablarle a la joven, él mismo se negaba a la felicidad. Había terminado Claudio la rapsodia que le encomendó su maestro, sin embargo no podía entregarla todavía, no quería dejar de tener una excusa para ver a Sol. El nuevo día estaba lluvioso desde muy temprano. Claudio encontró la excusa perfecta para acercarse a Sol, llegó su paraguas con él y salió de su casa agitado. Por fin podría acercarse e incluso cruzar palabra con la bella joven. Esperó a la vuelta de la esquina hasta ver el carruaje de Sol acercarse, comenzó a caminar. Al acercarse el carruaje a la puerta comenzó a caminar más despacio, entonces la puerta se abrió y Sol sacó una pierna dispuesta a salir. «Use mi paraguas, señorita», gritó con algo de miedo Claudio. «Gracias, señor, voy a correr», respondió la joven y echó a correr hasta el pórtico del liceo. Claudio se quedó allí parado sin decir nada. Le había costado mucho trabajo poder hablarle, y las primeras palabras que le dirigía eran de rechazo. Se sintió muy avergonzado, pudo sentir las miradas de las demás niñas como piquetes de agujas en la espalda. Regresó a casa deprimido, llorando de pena. Buscó el abrecartas de su papá y subió a su cuarto, se paró frente a su espejo, escuchaba las palabras de Sol una y otra vez, cada vez más insistentemente, escuchaba la melodía que había compuesto para ella, estaba aturdido, tomó el abrecartas y amagó atravesarse el pecho con él. De pronto los ruidos cesaron, las voces, la música. Se vio parado frente al espejo con los ojos llorosos y rojos, y sintió vergüenza. La mañana siguiente tomó las partituras de su rapsodia, las introdujo en un sobre, y salió con destino al liceo como todos los días. Un frío intenso le recorría la cabeza y el miedo se había ido. Esperó paciente la llegada de la muchacha. Cuando el carruaje llegó se dirigió a la puerta del liceo y esperó. La joven salió por fin del carro, pasó indiferentemente a su lado, de pronto escuchó un grito. Sol. La joven volteó repentinamente y un abrecartas se introdujo en su pecho una vez tras otra. Su última imagen fue la cara encendida de ira de su asesino. 17 veces entró el metal en el cuerpo de la joven, uno por cada año de su vida. El color de la sangre tenía en el suelo. Algunos días después llamaron a la puerta de Monsieur Cotillard. Era la policía. «¿Es usted Bertrand Cotillard?»,
Preguntó uno de los dos policías que estaban parados frente a su puerta. Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarlos? Queremos entregarle este sobre. Usted aparece como destinatario, pertenecía a Claudio Romano, el asesino del liceo. Como ya debe saberlo, él se encuentra internado en el manicomio. Ese chico sí que está desequilibrado. Usted que lo conoció, era él un muchacho malvado como se dice. Es cierto que hablaba con los espíritus. Necesitamos saberlo, no podemos dejar que algo parecido vuelva a ocurrir, interrumpió el otro policía. Sí, yo tengo dos hijas, no quiero ni pensar lo que sería capaz de hacer si algo les pasara, continuó el primero. ¿Tienen los señores algún otro asunto que tratar conmigo?, preguntó molesto Cotillar. No, ya nos marchamos, cuídese viejo amigo, yo tendría precaución con ese sobre, dijo con una mueca burlona el policía. Dieron media vuelta y se marcharon. Cotillar abrió el sobre, sacó las partituras, y notó un papel al fondo del sobre, lo tomó y lo leyó. Maestro, usted sabe bien que la amaba, no deje que su melodía muera, allí viviremos los dos para siempre. Este creepypasta se llama Reflejos. Yo soy el reflejo de Tomás. Cada mañana, Tomás se levanta y entra en el cuarto de baño. Y hace muecas. Estoy tan cansado de las muecas. Las hace por lo menos durante media hora. Muecas burlonas, ridículas. No tengo más remedio que imitar todas sus acciones, aunque por dentro estoy hirviendo de ira. Él hace esto todos los días y bueno, lo hacía. Una mañana se despertó como de costumbre, y entró en el cuarto de baño. Esa mañana, involuntariamente, cogió unas tijeras. Esa mañana, involuntariamente, apretó fuertemente las tijeras y las alzó. Y esa mañana, totalmente en contra de su voluntad, Tomás se clavó con fuerza las tijeras directamente en su ojo derecho. Tomás gritó y gritó. Yo gritaba y gritaba, con una diferencia. Yo no puedo imitar su dolor. Solo su rostro. La verdad, yo dije que no iba a dar más mi opinión en ningún vídeo de creepypastas, pero hoy no me pude resistir. El último creepypasta, al igual que el segundo, fueron los creepypastas que me dejaron algo perturbado cuando era más chiquito. Es sorprendente lo que uno puede llegar a hacer por amor o locura, y vimos hoy hasta qué punto un reflejo tiene paciencia. Bueno, como sea, espero que les haya gustado, un abrazo y hasta la próxima.